Que tengo talento, lo llevo en el corazón. Buenas noches, aquí arranca ya en su cuarta temporada el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay, programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Buenas noches, bienvenidos todos a un sábado más aquí a través de las pantallas de América TV, haciendo obviamente este primer reality televisivo de talentos por Zoom a nivel nacional e internacional, Cazatalentos Paraguay. Hoy arrancamos una etapa sumamente importante, los chicos, los primeros 5 participantes que vamos a estar presentando hoy, me imagino que estarán con cierta tensión, con mucha ansiedad, al igual que todos sus amigos, familiares, porque hoy empezamos a presentar ya los primeros videos de participación. Así que a estar muy atentos porque esto se viene realmente a un nivel altísimo. Y vamos a ver cómo se viene el jurado, porque hoy van a debutar calificando a nuestros participantes. Esperemos que no estén muy duros. Y quiero comentarles que además estoy con un invitado de lujo total, porque tengo aquí al ladito mío nada más en los estudios de América TV a Saúl Barrios Alvarenga, secretario general del Parlamento Cultural del Paraguay. Buenas noches, Saúl, bienvenido. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a la magnífica producción, a los chicos ahí está la técnica y por supuesto a todos los participantes. A los jurados también, claro. Bueno, para mí un lujo tenerte y saber que el Parlamento siempre está apoyando a Cazatalentos desde un primer momento. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, Saúl, que son los premios República, que ya estamos hoy justamente con esa entrega tan importante. Mientras nosotros estamos grabando, ya se está armando y de aquí nos vamos para allá, ¿verdad? Así que vamos a estar comentando todo eso con Saúl, porque yo quiero agradecerte en nombre de Cazatalentos, de América TV y de todos los participantes que se haya incorporado ese premio tan importante a los ganadores de Cazatalentos, Saúl. Asimismo es, desde el Parlamento Cultural del Paraguay, junto con su presidente, el doctor Enrique Castro Rodríguez, estamos abocados a apoyar netamente también a los artistas, a los nuevos artistas que están naciendo, que surgen a través de ese programa maravilloso, ¿verdad? Y hoy, en breve, estaremos premiando a una cantidad de artistas paraguayos que hacen patria a través del arte y la cultura, ¿verdad? Entonces es una pequeña forma de decirle gracias por tu aporte, gracias por aportar por Paraguay, por difundir lo que es nuestro. Entonces exacto, es por ello el Premio República. Me encanta realmente. ¿Cómo surge este Premio República, Saúl? Mira, hace 23 años comenzó el Premio República. Empezamos a premiarle a 10, a 15. Ahora llegamos 80. ¿Cuántos 80. Tenemos para y hoy? Eso no es, 80. Sí, eso no es nada. Llegamos a 150 premiados porque eran tantos y no queríamos dejarle a nadie afuera porque todos se merecen. Entonces, estamos haciendo cada año para poder llegar a todos esos artistas, también empresas que se destacan en acción social, instituciones, apoyando también a los artistas. Por supuesto, ¿verdad? Tanto instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Y quiero agradecer también al Parlamento, porque recordemos que el año pasado yo también recibí la estatuilla maravillosa del Premio República, que para mí realmente fue un lujo y un honor. Hoy vamos a estar premiando a nuestros participantes a partir de la tercera temporada y después ya vamos a darle también a todos los compañeros. Ahora quiero invitarte, Saúl, a dar espacio, a dar ingreso ya a nuestro jurado. Tenemos a esta diosa influencer, periodista, conductora de radio, conductora de televisión, la cocha pechocha de Cazatalentos. Ella es Norad Alfonso. Buenas noches, bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un saludo grande a vos
a la teleaudiencia de América Paraguay. Súper bien, disfrutando de este nuevo emprendimiento, de este nuevo proceso, año, mes, acá en Casa Talentos. Muy emocionada y bueno, a seguir puntuando al talento paraguayo. Por supuesto que sí, con un gran criterio como el tuyo, Norat, un lujo tenerte nuevamente en esta nueva temporada. Así que ya te adoptamos, ya te dejamos por acá y bueno, es la que embellece nuestro jurado, ¿verdad? Y de una cosa hermosa como Norat pasamos a algo que nos produce cierto temor, cierto pánico. Nelson, tenemos por ahí su musiquita. Porque al escuchar ese tema, la gente ya sabe, Saúl, de qué se trata. Cuando ponemos este tema de fondo, es para recibir a una persona a la cual tanto los participantes como yo y todos los que formamos acá Casa Talento tenemos miedo de saber cómo va a juzgar a los participantes. ¿De quién estoy hablando? Del gran y queridísimo maestro Miguel Coronel, más conocido como nuestro tenor guaraní. Buenas noches. ¿Qué buenas noches, Andrea, ¿qué tal? Cero glamour hoy porque hace frío. Hace mucho frío y yo no me puedo engripar porque me puede hacer mucho mal y tengo clase y eso es la semana. Tenés que cuidar la voz, profe. Sí, me ve la voz, todo, me tengo que cuidar para no tener gripe. ¿Qué tal? ¿Cómo están profe, todos? Y los pies también tenés que cuidar más. Sí, los pies. Me estoy también recuperando de un accidentito pequeño que tuve. Un pequeño accidente, el maestro Coronel. No estoy acá. Pero ya está. Hoy, en esta temporada más malo. ¡Upa! Estoy malo y mira que hoy estoy implacable, así es que... Ay, profe, me da miedo tus devoluciones. Me miedo. Hacen temblar, no solamente a mí, sino que también a los participantes. Trata de tomar algún relajante, un tecito de tilo, algo que te ponga buena onda, o poné, qué sé yo, algunos videitos de chicas lindas, no sé, algo que te motive para tener buen humor. Voy a poner... Saludos también a mis compañeros. No cuentes lo que yo hago para que te rías, por favor, ¿verdad? Pero algo por el estilo. No, de ninguna manera, no. Pero Enrique ya sabe lo que vos haces. Pero Enriquito está por ahí. Todo el jurado ya sabe. Saludos a mis compañeros, saludos a vos, gracias por la confianza de siempre a través de TV América, por confiar en mi humilde trabajo. Que te deseo que tengamos éxito en esta cuarta temporada y por fin esa Sandrita se animó a ponerte en pantalla para que nosotros te veamos, porque nunca te veíamos. Mira, ya los sábados. Bueno, estamos estrenando nuevo local, nuevo estudio, nuevo todo aquí en América TV. 5 estrellas, yo no diría 10 estrellas acá, 10, profe. Me encanta. Así es que ojalá TV América me llame para hacer ahí en primera fila. Tenés que venir con ese gorrito, profe, así seguro. Bueno, profe, un lujo tenerte con nosotros. Gracias, Andrea, gracias. Gracias. Dueño y director de más de 26 sedes en todo el país con su conservatorio. Así que bienvenido, maestro Miguel Coronel. Pasamos a nuestro presidente de mesa, el queridísimo doctor Enrique Castro. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? A toda la gente que nos ve a través de este programa fabuloso realmente. A Saúl Barrios, secretario general del Parlamento Cultural del Paraguay, un saludo cordial también. Bueno, a nuestra querida Nora Alfonso, a nuestro querido y temido maestro Miguel Coronel. A vos un beso grande, Andrea, estás hermosísima. Gracias. Y bueno, y a todos los participantes que hoy van a estar, mucha suerte, mucha fuerza y arrancamos con esos talentos maravillosos a nivel internacional, nada más y nada menos que por TV América. Por supuesto que sí, Enrique, un lujo tenerte. Y bueno, vamos a buscar, yo me siento tan importante con tanta gente del Parlamento, ¿verdad? Cultural, porque también tenemos
como jurado de lujo a Rodrigo Godoy. Buenas noches, bienvenido, Rodri. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muchas gracias de vuelta por la invitación. Mira, aquí complacido al verlo a ustedes, formar parte de este grupo nuevamente. Un saludo muy especial a todos los que hacen posible este programa, también al doctor Enrique Castro, al maestro no tan temido por el momento, Miguel Coronel, porque ahora vine yo. Espera su devolución, Rodri, después hablamos. No. Bueno, un saludo muy especial también a Norata Alfonso, que le da ese toque femenino acá a nuestro grupo, lo cual le embellece un poquitito, ¿verdad? Porque siempre estamos acá entre los muchachos, exacto. Playándonos un poquito también. Así que vos y Andrea, muchas gracias de vuelta. No, por favor, gracias a vos, Rodri, un lujo tenerte. Bueno, llegó el momento, señores, el momento tan pero tan esperado para nuestra teleaudiencia, para el jurado, para todos los que componemos Casa Talentos aquí en América TV, para Saúl, que hoy me acompaña, y sobre todo para los participantes, porque ya arrancamos con el primer participante de esta cuarta temporada y le damos la bienvenida a Ángelo Vitorino de San Lorenzo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, tía Andrea. Estoy muy feliz de estar en tu programa. ¡Qué facha! ¡Qué lindo viniste, Ángelo! Contame un poquito cómo estás por participar en Casa Talentos. ¿Estás ansioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás contento? ¿No te dan nada de miedo? Contame un poquito. Estoy muy ansioso. Muy ansioso, ¿verdad? ¿Tu primera participación así en una competencia, Ángelo? Sí. Bueno, mi amor, entonces, a ponerle fuerza, a ponerle garra y pido ya ese material. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan de mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. ¡Esa! Muy, pero muy bien. Fuertes esos aplausos porque así arrancábamos. Casa Talentos Paraguay, el mundo, cuarta temporada. Se vino con todo este mariachi. ¡Qué traje, por favor! Pero como siempre digo, yo no soy jurado. Vamos a escuchar al doctor Enrique Castro. ¿Por dónde está mi doctor, mi presidente de mesa? No, abrí mi audio, ahí se está. me escuchan, ¿eh? Ahí está. Sí. ¿Qué te Bueno, pareció Ángelo. esta primer participación, Enrique? Ángelo, ¿cómo estás, mi querido? Un saludo afectuoso para vos, tu familia que te alienta a seguir con este talento que tenés. Me encantó el lugar donde estuve. Creo que es en la peatonal de San Lorenzo, ¿verdad? Sí. Sí, espectacular que muestres tu ciudad, lo bello que es. Me encantó eso en primer lugar. Después tu vestuario, excelente. Solo que cuando cantás te estás moviendo, está bien, pero movete al ritmo de la música, ensayate un poco más eso. Solamente eso tengo que decir.
El resto, todo fabuloso. Mira, tenés 8, Ángelo. Muy bien, fuertes esos aplausos. Un 8 para arrancar así livianito de parte de nuestro presidente del jurado. Ahora le voy a pedir a Norad Alfonso. Norad, para la gente que nos viene siguiendo desde que estás con nosotros, ¿tuvo o no tuvo fuerza? Hola, ¿cómo estás, Ángelo? Muy buenas noches. Un niño con carisma, se nota que tiene ganas. Me encantó el outfit, antes que nada, me gustó cómo estaba vestido, me encantó también la puesta en escena y estoy digamos, igual de opinión con el maestro Enrique, mi querido compañero, que se movía un poquito, ¿verdad? Yo sé, está bueno expresar, ¿verdad? Pero un poquito también quédate quieto y podías mover las manos, eso me parece súper bien. Me encantó, Ángelo querido, tenés un carisma, una sonrisa, una mirada con ganas de progresar y eso es lo que yo valoro mucho. Y como dice Andrea, es cierto, tuviste mucha fuerza, mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, bueno, recordemos que Casa Talentos también tiene el voto Ñemí, que es bien nuestro, viste que también lo creó nuestro querido Fabio Esteche, cuando le dije, ¿cómo podemos ponerle al voto para que no tenga el mismo nombre que otros programas? Bueno, nuestro voto Ñemí generalmente lo da Norad Alfonso, ¿verdad? Así que bueno, muy buena la devolución y vamos a ver después, cuando demos a conocer el resultado de los votos Ñemí, cuánto hizo Ángelo. Ahora viene la parte temida, en la cual digo, yo no me hago responsable de la devolución del jurado. Maestro Miguel Coronel, ¿qué opina al respecto? Ya. Estoy mirando desde acá. Bueno, Ángelo, todo lo que los compañeros hasta ahora dijeron está muy bien, tu outfit, también me hizo caso seguramente de otros programas donde yo siempre con el profesor Enrique damos como era las precisas sobre la apuesta, ¿verdad? Que hay que mostrar nuestra ciudad y eso lógicamente es San Lorenzo, mi ciudad, muestra la peatonal, que es la parte central de la parte neurálgica de la ciudad. Sí se mueve, es un movimiento muy monótono y distrae ese movimiento, Ángelo. Tu micrófono también, parece que cuando se emociona se aparta del micrófono y tu articulación hay que mejorar un poquitito. El resto está todo bien, me gusta muchísimo, así es que mi calificación hoy es un 7. Muy bien, para venir del maestro Coronel, les digo que no está de tan mal humor, Saúl, porque vos sabés que él es tremendamente exigente. Suelo ver el programa y realmente es bastante exigente. Parece que el frío le viene bien. Le viene bien el frío hoy, al profe. Sí. Y bueno, ahora vamos a ver. Hablando mi mente. Hablando un poquito, profe, me encanta. Ahora vamos a escuchar a otra persona muy, pero muy importante, también presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, nuestro queridísimo Rodrigo Godoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ángelo? Primeramente quiero felicitarte por el outfit, ¿verdad? Me gustó mucho tu vestuario de mariachi. Coincido con los demás que te moviste mucho, pero en realidad eso no importa. Hay que resaltar que tenés esa ímpetu, por sobre todo tenés esas ganas, ese ánimo de cantar, de demostrar tu talento, y también tuviste en cuenta lo que estuvimos tocando en varios temas atrás en el programa, que es resaltar la ciudad, y San Lorenzo tiene una hermosa peatonal, sabemos eso, y sin dar muchas vueltas, yo te pongo con mucho gusto un 8, Ángelo. Muy bien, pero qué buena puntuación en esta primera participación, y me imagino cómo estarán los otros chicos. Así que, Ángelo, rapidito, ¿alguna devolución que quieras dar al jurado, mi amor? Les agradezco por todo lo que han dicho. Bueno, a tomarlo en cuenta y a tener
siempre presente de que Casa Talentos es una escuela gratuita de aprendizaje y yo siempre les recuerdo, tomen en cuenta las devoluciones para la proyección de su carrera a futuro. Bueno, y de San Lorenzo nos vamos hasta la República del Luque, Saúl. Yo le digo así, le digo la República del Luque y quiero recibir con un fuerte aplauso a Darío González. Hola, hola. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo anda la gente? Hola, Andrea. Súper bien, Luque? muy feliz de poder estar acá nuevamente compartiendo contigo y muy feliz y ansioso de escuchar qué tienen para decirme los jurados. Por supuesto que sí, bueno, y vos sabés el aprecio tan especial que yo tengo a la República del Luque. Los quiero muchísimo, valoro muchísimo el arte y el talento de esa maravillosa república. ¿Y qué te parece, Darío, si presentamos ya tu material? Sí, genial, súper, súper. Vamos a verlo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué material increíble! Antes de pasar al jurado, Darío, te pregunto, ¿quiénes te acompañaron en esa grabación? Sí, la verdad que esa canción es una canción propia, es una canción que muy buen punto a aclarar, sos cantautor y este es un tema tuyo. Sí, que compusimos con un grupo de compañeros de un proyecto de Berta Rojas que había estado el año pasado. Y justamente esta canción era para eso, para que se pueda conocer, para que la gente pueda también saber que hay chicos y chicas que nos amamos la música y que componemos, que creamos música y más el repertorio paraguayo. Y la verdad que esta canción es muy importante para mí y la verdad que muy feliz realmente de poder compartir aquellas. Me encanta, entonces, Darío, pero bueno, dame el espacio para que pueda ver qué opina el jurado, porque yo quedé admirada. Vamos a ver qué nos dice el querido doctor Enrique Castro. Todavía estoy emocionado. Tengo tantas cosas que decir. Bueno, vení de una ciudad maravillosa realmente. Vení de la ciudad de los músicos, del filigrana, que justamente lo tengo acá en mi pecho, un lindo filigrana jazmín, la flor, ¿cómo se llama? Nativa de nuestro país. La ciudad de Luque, que está ubicada en el departamento central, para que sepan un poco nuestros amigos de otros países, ¿verdad? Fue la capital de la República del Paraguay en el año 1868, durante la Guerra de la Triple Alianza. Es la más poblada del departamento central y a nivel país está en el número 3. Tiene 481.718 habitantes. Y bueno, es la ciudad de las guitarras, de la música. Y evidentemente sos mi hijo, Darío, el representante, pero por excelencia de esa ciudad. Ese despliegue de artistas, de talentos detrás tuyo y el tuyo propio. Me dijiste que esa música es tuya. No sé, tengo tantas cosas que decirte, pero vamos a sintetizar en esto que te voy a decir. 10.
Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor. Creo yo que merecidísimo ese 10 de parte de nuestro presidente de jurado, el queridísimo doctor Enrique Castro. Norad, mi vida, ¿tuvo fuerza? ¿No tuvo fuerza? ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas noches. Realmente impresionante la puesta en escena, los músicos, las luces, los movimientos que hacías con los brazos, la boca, cómo mirabas a la cámara. Era un video para mí, un video tipo para un Grammy, ¿verdad? Donde se ve, no, en serio, hay que decir las cosas como son. Se ve un despliegue increíble, se nota que lo hiciste con mucho amor y mucha pasión. Bueno, sin dar tantas vueltas, me encantó, Darío. Pero mil felicitaciones. Tuviste mucha fuerza y mi voto secreto es recontra bueno. Muy bien, bueno, me imagino cómo se viene el voto ñemí de Norad. Vamos a ver qué nos dice el temido tenor guaraní. Uf. Pero yo tengo que salir de las sombras. Yo sé que va a ser moneto y acá por lo que bueno. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo está? Muy lindo todo lo que dijo ambos compañeros. Espectacular. A mí también me gustó. No vaya a creer que a mí no me gustó. Pero yo pues tengo que ver la ecuanimidad en esto. Velar también porque sea igual, una competencia de igual, como la que se dice, nivel de tus compañeros, de importancia, de oportunidad, ¿verdad? Y yo, desde el principio que yo he visto, pues yo ya he visto antes, estaba analizando, todo está muy bien, me gusta, es una guaraní estilizada, ¿verdad? La que hiciste. Polka canción. Es una guaraní estilizada, ¿verdad? Polka canción, una polka canciones. Me pareció una guaraní, una mezcla entre la guaraní, la polka y un poco de avanzada. Muy lindo, tu voz es impecable en este video. Bueno, esta producción, por lo que veo, por lo que yo escuché, esta no fue hecha para Casa Talento, esta fue hecha para otra producción. Sí, así ¿verdad? mismo. Sí. Bueno, entonces no es una producción semicasera, está editada este material. Y nosotros tenemos una política contra la edición que después Andrea te va a explicar, porque eso está en el contrato. No es para mí, ¿verdad? Según lo que me dieron las indicaciones. Entonces, todo está bien, Gerald, todo. Te felicito, impecable, como dice Norad, es para un Grammy. Pero yo te pongo un 8 por lo demás. Bueno, excelente nota, un 8, la verdad que un material espectacular. Y vamos a aclarar un poquito lo que nos decía el querido maestro Miguel Coronel. Es cierto, la política de Casa Talentos prohíbe publicar este tipo de videos en otros medios, en otros programas antes de ser publicados en Casa Talentos. Tengo entendido que vos no lo hiciste. Y también tenemos terminantemente prohibido el tema del playback porque queremos que todos los participantes tengan absolutamente las mismas condiciones. Si bien se dan los recursos de un participante para grabarlo con toda esta infraestructura, espectacular. Pero lo que queremos es que la voz sea natural, sin tocar, sin playback, así ¿verdad? Y esto se dio acá, ¿verdad, Darío? Sí, la verdad que esa canción no tiene en ningún sentido por así decirlo, algún filtro, algo que contrarreste lo que es el cantar. Yo creo que justamente el fin de ese video es para que justamente se aprecie eso. Capaz tenga un poco de filtro para que, bueno, el micrófono en sí, un micrófono bastante profesional que capta el sonido real de la voz. Me encanta. Es nada más eso, ¿no? Pero un sí material... es una producción, pero en ningún sentido eso en ningún otro lugar salió. Solamente está en el canal y me encanta. Y para Casa Talento es el primer programa que puede tener este video. Me encanta, Darío. Un trabajo excelente, realmente. Muchas felicitaciones. Y vamos a ver qué opina Rodrigo Godoy. Bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo principalmente a toda esa gente de Luque. Tengo muchos
amigos, compañeros de la música que están dentro del territorio de Luque, que siempre expresan este mismo sistema, cantan muy bien, expresan todo el sentimiento dentro de la música. Yo principalmente como joven te felicito por lo que nos estás demostrando, ¿verdad? Se nota que cantaste con la Orquesta Filarmónica, con esas luces colgantes que se utilizan mucho hoy día. Fue hermoso tu video, muy completo para mí. Yo te felicito por ese esfuerzo que diste, por demostrarnos un video de 5 estrellas, ¿verdad? Yo le diría así, ¿verdad? Ya sea de nivel, para mí es de 5 estrellas y me encantó ver jóvenes, como te dije desde un principio, también de Luque o de otras ciudades también que siempre envían este tipo de video muy lindo y por sobre todo que tiene una infraestructura muy grande detrás y como joven vos lo estás manejando y te felicito. Mira, como te digo de vuelta, esto es algo de 5 estrellas, así que yo te pongo un 10 sin muchas vueltas. Muy bien, fuertes sus aplausos. Darío, ¿alguna pequeña evolución para el jurado? Me imagino que por ser tu primer participación con este nivel que has presentado, te sentís muy orgulloso. La verdad que sí, Andrea. La verdad, en un principio dudé para poder enviar esa canción, pero es que amo tanto esa canción y como grabamos hace muy poco y bueno, le dije, bueno, voy a animarme, le dije al equipo con quien compusimos la canción. Y lo hiciste. Voy a animarme y lo voy a hacer y vamos a ver qué dice el jurado. Así que muy agradecido por las devoluciones. Voy a llevar en cuenta lo que me dice. Excelente trabajo, Darío. Muchísimas gracias. Y bueno, momento de ir a un pequeño corte, no sin antes agradecer al Casino de Asunción Único, por supuesto, también a Carola Boutique, a Osval Style, a Estelita Uñas y a Huempas Calzados. Volvemos en segunditos, no te despegues. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Quiero realizar mi sueño y con determinación. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Vuelta de corte y sigo compartiendo esta noche de Casa Talentos metidísima en tu hogar, donde quiera que estés, compartiendo con tus amigos, junto a Saúl Barrios, secretario general del Parlamento Cultural del Paraguay, que siempre, desde un primer momento apoyó, tenemos que decirlo, el Parlamento a Casa Talentos. Y sabemos que hay unos pilares muy importantes que ustedes manejan, Saúl. Asimismo, son los 7 pilares fundamentales por el cual trabajamos. Está arte, cultura, folclore, gastronomía, etnología. La parte de etnología estamos trabajando con los pueblos originarios. Sabemos que son 19 pueblos originarios en nuestro país, son 19 culturas, 19 etnias. Realizamos el primer diplomado en metodología de la investigación social con énfasis a la cultura autóctona guaraní, en donde nos enfocamos que los disertantes sean los caciques de los pueblos originarios. ¡Ah, qué maravilla! En cada clase que se realizaba todos los viernes, venían con su danza, venían con toda su cultura, la botánica, su gastronomía. Entonces nos enriquecía bastante a nosotros. Y a ellos también, ese espacio que le damos, sabemos que son muy marginados lastimosamente. Los paraguayos, como dicen ellos, nos llaman a nosotros, le talamos indiscriminadamente sus bosques, lo cual hace que ellos salgan de eso, vengan a la ciudad. No solo a ellos, sino que a nuestra fauna por también. Por supuesto, ¿verdad? Entonces ellos pierden su cultura, pierden sus tradiciones, pero igual hacen hasta lo imposible. Entonces, por lo menos para apaciguar un poco, eso le damos espacio, ¿verdad? Me encanta. Aparte trabajamos por la ciencia, a través de la ciencia y tecnología. Por ejemplo, este programa magnífico está abocado a ese pilar, lo que es el programa vía Zoom, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Primero en el mundo, Primero del mundo. Y mira, y acá de Paraguay. Así, y hablando de Paraguay, Saúl, te quiero llevar a viajar un poquito. ¿Dónde nos vamos? Te quiero transportar hasta Uruguay porque quiero recibir a Melanie Vázquez. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy muy feliz de estar otra vez en el programa. Y bueno, los saludo a todos. Me encanta estar acá, de verdad estoy muy emocionada, muy feliz.
Bueno, me encanta tenerte y ojalá pronto puedas estar otra vez por tu maravilloso país que, como siempre digo, Uruguay de punta a punta perfecto. No le encuentro un detalle, excepto los precios un poquito caros, Melanie. Pero fuera de eso, Uruguay es único. Bienvenida, Melanie. Y bueno, quiero escuchar ese material desde Uruguay junto a Melanie. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te reconozco como padre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Muy bien, Melanie, desde Uruguay presentándonos este tema con un estilo cristiano, un tema cristiano realmente importantísimo. Me encanta tener temas cristianos dentro del programa y llevar un poquito de esos mensajes. Enriquito querido, ¿qué opinión tenemos de tu parte? Aquí está Hannah, que también quiere salir en la tele. ¿Dónde está Ana? Hannah. Ay, hola Ana, mi vida. No es Hannah, es Hannah. Hannah, que en japonés significa flor. Ay, me encanta, me encanta. Ay, la voy a robar un día. Y es la princesa de la casa. Un día me la llevo. Sí. Bueno, mi querida Melanie, me encantó ese tema tan espiritual, tan lindo, que tanto nos hace falta hoy en día a todos los seres humanos de este hermoso planeta al cual llamamos Tierra, ¿verdad? Bueno, un saludo cordial a todos los hermanos uruguayos, ese país tan lindo, el país charrúa que le llaman. ¿Por qué le llaman charrúa? Porque cuando los españoles llegaron al Uruguay, así como cuando llegaron acá estaban los guaraníes, estaba la tribu de los charrúas en el Uruguay, ¿verdad? Limita con Argentina, con Brasil, con el Río de la Plata y con el fabuloso Océano Atlántico, que en Montevideo, que es la capital del Uruguay, la gente se va de vacaciones a hacer turismo. Ese país maravilloso y de gente hermosa que toma el mate ahí en la orilla del mar con ese calor a veces de 40 grados. Me encanta. Melanie, me encantó tu música, me encantó ese fondo de luces por detrás que iba más o menos sintonizando lo que vos estabas hablando de Dios, ¿verdad? De su esencia. Así que yo te pongo un 8. Muy bien, excelente, un 8 entonces del querido doctor Enrique Castro Norat, mi vida. ¿Qué opinás? Melanie, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Un saludo cordial al pueblo uruguayo. Tuve el placer de conocer. Me encantó Montevideo, Punta del Este. Así que, bueno, un saludo grande. Se come muy bien ahí también. Y, bueno, son muy, muy amables. Melanie, a mí me gustó muchísimo. Me encanta tu porte. Me encanta que hayas elegido una música cristiana. Valoro mucho eso. Sos muy joven. Creo que tenés mucha actitud y bueno, a mí de verdad yo te quiero escuchar la próxima, Melanie, con una música romántica, con un bolero. Tu voz es espectacular. No digo que dejes la música cristiana, me encanta, pero te quiero escuchar con un bolero o una música romántica. Yo pues soy doña romántica, ¿me entendés? Pero bueno, te pongo un puntaje súper bueno, Melanie, y bueno, mucha fuerza.
Gracias, Noral, querida. Veremos de qué se trata el voto Ñemí. Temor guaraní, maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, un saludo para el Uruguay también. Gracias por confiar en el Cazatalentos y en nosotros tu arte para que podamos evaluar, porque me imagino que estar en este programa para vos es importante, pero siempre hay que pasar un filtro, ¿verdad? Y este filtro en mis manos es el filtro de la técnica. Yo puedo ponderar como complemento lo demás que dijo el compañero, pero lo mío es la técnica. Bueno, hay una inestabilidad en la voz, en algunos momentos se te resbalan algunos finales de frases, cantás muy desde el principio hasta el final de la misma forma, te falta un poco de matices, un poco de darle efectos a la voz para acentuar las frases. Tu articulación está un poquito, falta, en algunos momentos está inestable tu articulación también, medio no te entiendo. Entonces, mi calificación es 7. Un 7, muy buena puntuación, teniendo en cuenta que el maestro Coronel es el que le da todas esas devoluciones técnicas para que las puedan proyectar en su carrera a futuro. Rodri, ¿cómo andamos? ¿Qué opinás? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, ¿qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Bueno, para mí principalmente me encantó, ¿verdad? Yo, por ejemplo, también tengo mucha gente, muchos familiares que están viviendo en Uruguay, así que le envío un saludo muy especial porque sé que ellos están siempre prendidísimos a este programa. Y por sobre todo me gustó porque Melanie le canta a Dios y eso es digno de valorar, y tiene una voz muy hermosa. Su vestimenta también me gustó, va acorde a lo que está haciendo, las luces de fondo, se nota que se esmeró para presentar algo muy lindo y de lo que tenía en manos aprovechó, así que le felicito, es muy lindo. Estoy también acorde con los demás con respecto que algunas partes se le escuchó un poquito nublada la voz, pero seguramente es ya sea por el celular o por la cámara que estaba utilizando nada más, ¿verdad? Yo le apoyo mucho, así que escuché que ya estuviste en el programa, así que con más razón, mucha fuerza, yo le doy un 8. Muy bien, muy buena puntuación para Melanie desde la ciudad de Uruguay. Decime un poquito, Melanie, ¿ya has participado en algún otro concurso o es la primera vez con Cazatalentos? Ah, bueno, se nos fue ya Bueno, esto, ¿viste cómo es? Vivo con Zoom, y desde la República Oriental del Uruguay volvemos hasta nuestro país, específicamente hasta San Lorenzo, una vez más, porque por motivos de conexiones externas a nosotros, ¿verdad? El tema de internet, la gente, o sea, Bianca Mora no pudo conectarse, no está con una muy buena conexión a internet. Pero de todas maneras quiero ver, por favor, el video que nos envió. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien, así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual.
Bianca Mora San Lorenzo. No nos pudimos conectar, pero qué timbre de voz espectacular. Enrique, ¿qué te pareció? Ahí está. Bueno, nos pide producción para que seamos un poco más breves. Quise decir muchas cosas de San Lorenzo, pero tengo así cortito de tiempo. Es tirano el tiempo en los canales, en la televisión. Bianca, querida, tenés un futuro pero maravilloso con la música, valor agregado que ejecutás la guitarra, tenés una voz maravillosa, me encantó el lugar, creo que es la peatonal de San Lorenzo, ahí detrás ya se ve el tren lechero y se habla un poco de eso también, para la próxima vamos a estar hablando. Y bueno, me gustó tu outfit, tu vestuario hermoso, la forma en que estás quieta pero igual lo estás expresando con tu rostro, con tu mirada. 10, mi hija, tenés un 10. Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor, para Bianca Mora de San Lorenzo. Norad, mi vida, ¿qué te pareció? Bianca, querida, me encantó tu puesta en escena. Ella no tuvo ninguna timidez en cantar en público, en la peatonal. Como dijo el querido compañero Enrique, valor agregado, toca y ejecuta la guitarra. Me encantó su outfit, me encantó esa sonrisa pícara que tiene. Y bueno, mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, excelente. Ya sabremos de ese voto, Ñemí de Norad. Maestro Miguel Coronel, lo escuchamos. ¿Qué tal, Bianca? Nada que agregar, 9. Muy bien, excelente realmente. Y ahora nuestro querido Rodrigo Godoy. Bueno, a mí, por ejemplo, me encantó, ¿verdad? Cómo estaban tocando el tema. Bueno, tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo para mí es algo muy complicado, ¿verdad? Así que le felicito. Además, la grabación se nota que hizo en el Centro de la Peatonal de San Lorenzo, destacando su ciudad también. Valor agregado, la hermosa voz que tiene. Y bueno, sin mucho preámbulo, me encantó muchísimo, así que el vestuario también redondea todo esto. Yo le pongo un 10. Muy bien, qué bárbaro. ¿Y cómo se viene, señores, esta cuarta temporada? Un nivel impresionante y todavía muchísimas sorpresas más. Saúl, ¿seguimos viajando? ¿Te gusta viajar? Claro que sí. ¿Te gusta viajar? Sí, Bueno, vámonos. Vamos a Venezuela porque quiero presentar a Davis Villalba con su material, porque por temas de conexión no podemos tenerlo. A ver el material desde Venezuela, Davis Villalba. No, no hay lugar. No hay lugar mejor que un lugar que sé que el Señor está. Son ese lugar, me lo perde a vez y da lugar a fe, capaz de mí levar a paz que se de todo entendimiento, que en vez de afuera no entendí cómo es que estoy de pé, cómo eres conseguirá la luz. Desde Venezuela conocíamos el material de Davis Villalba. Qué mágico todo esto de Cazatalentos, del Zoom, de ir de un lugar a otro. Saúl, vamos a ver qué opina mi querido doctor Enrique Castro. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Saludo cordial a toda esa gente hermosa de Venezuela que al norte limita con el Mar Caribe, el Océano Atlántico, al este limita con Guyana y al oeste con Colombia y con Brasil. Este
Venezuela me toca muy de cerca porque mi abuela vivió muchos años en Venezuela. Yo conozco, vivió en Caracas, específicamente en Quinta Virgen del Valle, Los Palos Grandes, y conozco Isla Margarita, que es un lugar hermoso, maravilloso. Me encanta Venezuela, así que un cordial saludo. Mira, David, muy lindo tema que elegiste, también muy espiritual. Sí, para la próxima te sugeriría que elijas un fondo para que conozcamos un poco más de lo lindo que es Venezuela de repente, ¿verdad? Y bueno, yo te pongo un 8. Muy bien, excelente puntuación. Y bueno, ya que Enrique lo dijo, yo también lo voy a decir. Quiero enviar un beso gigante a mis primas hermanas que bueno, que son caraqueñas, ¿verdad? La hermana de papá, mis primas. Un saludo enorme para todo Venezuela, ese maravilloso país. A ver qué nos dice Norat. Bueno, un saludo grande al pueblo sufrido de Venezuela, pueblo también como el nuestro que saca fuerzas de donde sea, ¿verdad? Y bueno, tengo también amigos en Venezuela, así que un saludo grande. A lo que voy es Davis. Sé que cuesta muchas cosas. Yo también el fondo le cambiaría para la próxima, el outfit también. Y cantar un tema un poquito más lento, ¿verdad? Sin muchas vueltas, mi puntuación es buena, pero a seguir poniéndole ganas para la próxima. Perfecto. Bueno, David también nos acerca el estilo cristiano, ¿verdad, maestro Miguel Coronel? ¿Qué tal, David? Saludos desde el Paraguay para Venezuela. A mí no me gustó absolutamente nada. Absolutamente nada. Lamentablemente, David, como esto es una escuela de aprendizaje, voy a tratar de ser lento, rápido, ¿verdad? Uno, luego la música que elegiste, out. Cómo cantaste también, tu técnica defectuosa, tu outfit, tu fondo. Puse algunas cosas más acá, pero no me gustó. Tenés que presentarte como para un concurso, hijo. Esto no es para un concurso, esto es como de que vos estás grabando en tu casa y agarraste y buscaste entre tus cosas y enviaste a Casa Talento. Esto no está hecho como la gente. 3. Uy. Apareció nuestro maestro Coronel con todo. Hasta todos me dio. Qué bárbaro. Bueno, no hay que enojarse, hay que tomar esas devoluciones como las de un gran maestro que lo es, obviamente, nuestro tenor guaraní, y bueno, proyectarlas como siempre les digo. A ver si Rodrigo Godoy nos saca un poquitito de este. Me quedé un poquito atragantada. Rodri, adelante. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, Davis, y un saludo muy especial también a todos los hermanos venezolanos que seguramente están prendidos a full, ¿verdad? Yo coincido también con los demás. Primeramente quiero felicitarle por presentarse a Casa Talentos, ¿verdad? No cualquiera se presenta, no cualquiera tiene un talento que expresar. Y sí, valoro el esfuerzo también que dio por la grabación, pero sí le faltó grabar en algún lugar específico, un lugar turístico. Venezuela tiene muchos lugares hermosos y yo creo que pudo haber resaltado también esa parte. Sí, la voz también tiene que trabajar un poco más, a pesar que en el video no se escucha muy bien. Y también debe ensayar, ¿verdad? Ensayar un poquito más. Yo creo que tiene mucho que dar todavía a Davis. Yo le puedo objetar en esa parte, ¿verdad? Que tiene mucho que dar más todavía de donde está viviendo. Y yo le voy a poner un 7. Un 7, muy bien. Dentro de todo una muy buena puntuación, teniendo en cuenta también que Venezuela está pasando por unos temas bastante complicados y de repente no es muy fácil acceder a una buena grabación. Están pasando por un momento difícil. Vamos a un pequeño corte, no sin antes agradecer, por supuesto, al Casino de Asunción Único, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, también a Carola Boutique de Asunción y de Luque, a Estelita Uñas, a Osval Style y a Huempas Calzados. Ya volvemos. Y con determinación
Yo sé que tengo talento. Último bloque, hemos llegado hasta el final de este primer capítulo de presentación de nuestros participantes a nivel local e internacional. Bueno, el profe ya se nos puso duro en algunas devoluciones. Enrique, nuestro querido doctor Google, que nos enseña cultura. Norad con su belleza. Rodri con su espontaneidad. Él trata siempre de, si un participante se sintió medio mal con la devolución, él trata de que se sienta mejor. Bueno, está súper bien conformado nuestro jurado por grandes profesionales, grandes maestros, a quienes agradezco siempre. Quiero agradecer a Saúl Barrios Alvarenga, que nos acompaña hoy, secretario general del Parlamento Cultural del Paraguay. Gracias, Saúl. Sabemos que esta noche, después de Cazatalentos, nos vamos todos para la entrega de los premios República. Voy a estar presente por ahí nuevamente. Y bueno, ¿cómo se viene toda esta gran noche? Adelántame un poquito, algo. Mira, es una cena show, que ya te imaginarás. Muchos colores, alfombra roja, wow. Grupos, artistas invitados de primer nivel. Entonces vamos a reír, vamos a cantar, vamos a llorar, todas las emociones juntas esta noche. Todas las emociones, qué lindo. Para allá vamos entonces junto a Saúl. Lo vamos a encontrar también al doctor Castro, a Rodri, a un montón de amigos, artistas, grandes colegas y compañeros. Nos despedimos agradeciendo a todas las empresas que nos apoyan, a toda la gente que está detrás de cámara y recordándote que el sábado que viene a partir de las 20 horas nos volvemos a encontrar aquí a través de las pantallas de América TV. Como siempre les digo, los amo. Chao, chao. Lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción.